Vamos a hacer acompañados de Fernando Valladares. Él es investigador del CSIC y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos. Es un científico altamente citado por sus investigaciones sobre biodiversidad e impactos del cambio climático. Ha recibido numerosos premios. En 2023 publicó un libro que se titula La recivilización y que reúne una muy buena parte de lo que Fernando piensa y opina sobre estas cuestiones. En 2024 recibió el premio Planeta Tierra de Alianza de los Científicos del Mundo y la medalla de oro de la Cruz Roja por su labor divulgadora y de conciencia ecosocial, lo cual puede seguirse en redes y a través de la página web lasaludelahumanidad.com, que me consta que es una referencia que algunos de los que están hoy aquí sentados revisan con asiduidad. Pues vamos a charlar durante un ratito. Como siempre, ustedes tendrán la posibilidad de preguntarle a Fernando aquellas cuestiones que no hayan quedado claras o aquellas cuestiones que no hayamos abordado a lo largo de esta conversación en los minutos finales, durante un cuarto de hora, 20 minutos, cuando les acerquemos un micrófono. Yo creo que tenemos que empezar, como siempre, por el principio, que suele ser, Fernando, lo más sensato. Y siempre tenemos la tendencia a pensar lo que yo decía antes, ¿no? El cambio climático es algo que nos llega, es algo que además estamos provocando nosotros y de lo que tenemos cierta conciencia, no sé si la suficiente, de todos los problemas que nos está originando ya y que puede originar para el futuro. Pero ¿tiene oportunidades el cambio climático? ¿Nos ofrece algún tipo de oportunidad? Bueno, antes de contestarte, gracias a todas y todos por sacar un rato en esta tarde para venir por aquí. También gracias al Centro Cultural Ignacio Aldecoa por la invitación. Y sí, yo creo que hay que ver el lado, digamos, de oportunidad que se abre ante una situación tan complicada. No vamos a poder evitar en algunos momentos contar las malas noticias porque es que son ineludibles. Pero en el libro que mencionabas de la recivilización y casi como estábamos comentando a la entrada, como defensa personal, muchas veces algunos científicos vamos navegando entre los datos y entre las noticias para ver cómo se puede poner en valor las buenas noticias y cómo podemos construir a partir de ellas pues un futuro deseable. Ahora se habla mucho de esto, ¿no? De imaginar el futuro que te gustaría y ver con ayuda de la ciencia o con ayuda de... En fin, necesitamos un abanico de actores y actrices que nos permitan navegar hacia ese futuro. Aunque no lo lleguemos a alcanzar, el camino ya puede valer la pena porque se trata de eso, ¿no? De ilusionarnos con una salida en lugar de angustiarnos con un laberinto del que parece que no podemos salir, ¿no? El cambio climático es, al final, la prueba de algodón de la civilización. Está causado por la manera en la que hacemos las cosas. Y esto requiere un cambio profundo de esa manera de hacer las cosas. Lo que venimos resumiendo con una frase que solemos decir, ¿no? Hacer de la necesidad virtud. Totalmente. ¿No? Esto es lo que nos está demandando ahora mismo la situación en la que estamos. Claro, sobre el papel y como titular queda muy bonito, ¿no? Vamos a convertir en una oportunidad el cambio climático, pero antes de saber cómo llegamos a ese punto, cómo podemos hacerlo, yo creo que es interesante saber en qué medida y cómo hemos llegado al punto en el que estamos y, sobre todo, qué responsabilidad tenemos en lo que nos está ocurriendo. Bueno, el ser humano sigue teniendo el mismo cerebro que tenía cuando éramos cazadores-recolectores, vagábamos por las sabanas y las estepas y, como su nombre indica, cazábamos y recolectábamos todo lo que encontrábamos. Entonces, imaginaros a un cazador paleolítico que le dan una tarjeta de crédito y lo sueltan en un centro comercial. Lo cogería todo y se lo llevaría a casa y luego ya vería qué hace con todo aquello. Eso somos nosotros, con un poco más de cultura, con un poco más de sofisticación, pero seguimos neurológicamente, desde el punto de vista también endocrino, emociones, siendo ese cazador-recolector. Eso lo que quiere decir es que no tenemos fin en todo lo que emprendemos, siempre es más, siempre queremos más. Cuando tenemos un coche queremos dos, cuando tenemos una oficina queremos dos. Todo tiene que crecer y nuestra mentalidad es crecer, crecer y crecer. De hecho, fijaros por las noches en el telediario, millones de personas en todo el mundo están esperando que les confirmen si su país, si el mundo, si la región europea crece. Porque esto de crecer, crecer, crecer es un indicador de éxito.
Pues claro, en un mundo finito, esto de crecer tiene sus problemillas. Y con el cambio climático lo que estamos viendo es que a base de quemar tantos combustibles fósiles, y recordar esas imágenes, yo diría que de principio del siglo XX, cuando se pinchaba en el suelo y salían esos chorros de petróleo, eso ya no hay. Ya no hay, sigue habiendo mucho petróleo, pero ese petróleo fácil de pinchar, y el petróleo, el carbón menos, el gas, el petróleo, son formas muy concentradas de energía. Y eso nos permitió ser mucha gente y hacer muchas cosas y despegar en el siglo XX como civilización. Pero en el caso concreto de estos combustibles fósiles tiene ese efecto no buscado, no planeado. Nadie quiso calentar la atmósfera, pero al final, a base de quemar tantos combustibles fósiles, lo hemos calentado y bastante, que parece que 1,5 grados no es mucho, pero la energía que eso conlleva, cuando vemos ese 1,5 grados en la atmósfera, en los mares, en todo el sistema climático, es muchísima energía. Se calcula que es la energía la que hemos almacenado con esos gases de efecto invernadero, la que haría falta para destruir todas las ciudades del mundo de más de 1 millón de habitantes con bombas atómicas, para que pongamos en mente la energía que hemos secuestrado, que tendría que haberse liberado al sol, y que ese 1,5 grados de temperatura no, parece un poco inocente, pero significa muchísima energía, y ese es el problema que tenemos. Ahora tenemos un problema de exceso de energía en el sistema climático, lo estamos viendo con huracanes, ¿no? Tuvimos a Helen. Helen fue este tremendo huracán que ya se clasifican, en inglés se llaman arc storms, o sea, tormentas arca, como el arca de Noé, porque descargan la misma cantidad de agua que se calcula que se descargó en el diluvio universal. Ha habido varios diluvios universales en tiempos históricos, en la antigüedad, y luego se ha ido viendo, por ejemplo, en California, que los han ido siguiendo más o menos una vez al siglo, había una de estas tormentas catastróficas. Ahora empieza a haber de esas tormentas más, cada 20, 30 años. Helen es una de ellas, pero luego le siguió Milton. Y Milton ha tenido, como recordaréis todavía de las imágenes de las semanas pasadas, un poder destructivo tremendo. O sea que el cambio climático va acelerando eventos extremos y nos va recordando que esto es un problema ineludible al que hay que prestarle atención. Esta es la parte menos optimista. Sí, pero ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando, en primer lugar, la muerte de decenas de millones de personas. Es muy difícil calcular cuánta gente muere por el cambio climático, porque muertes directas serán más o menos 500.000, pero que no es poco, porque 500.000 de personas cada año es más o menos lo que mueren sumando todos los conflictos bélicos, incluyendo el genocidio actual en Gaza y Líbano. O sea que de forma directa mueren por el cambio climático lo mismo que por todos los conflictos bélicos sumados, pero hay que sumar todas las muertes indirectas debidas a un clima que acentúa problemas de salud, que provoca migraciones, y se calcula que son decenas de millones de personas las que mueren todos los años. Y este es el indicador más terrible, pero hasta que te mueres, digamos, hay mucha gente que sufre o que está enferma o que vive mal, que no puede comer suficientemente o que tiene problemas acentuados de asma, cardiorrespiratorios, enfermedades infecciosas. O sea, es un problema grave que amenaza al bienestar de millones de personas. Se considera que 1/3 de la humanidad está afectado en su calidad de vida de forma directa por el cambio climático. Muchos de nosotros y nosotras tenemos la fortuna de estar en el lado, digamos, con más solvencia económica, infraestructuras, acceso a hospitales. Esto hace que las olas de calor o las sequías las podamos amortiguar más, pero no es el caso de la mayoría de la humanidad. Y en esto compartimos recursos, penurias y éxitos. O sea, estamos literalmente en el mismo planeta y aunque uno pueda marcar una cierta distancia, si le va mal a tanta gente, al final acaba generando problemas geopolíticos, como estamos viendo, acaban favoreciéndose enfermedades infecciosas tipo pandemias, empieza a haber falta de agua, en fin. Nos interesa que a todos nuestros congéneres les vaya bien, por razones éticas y humanitarias, pero también por razones puramente funcionales, ¿no?, de una sociedad funcional. Eso es lo que nos estamos jugando. O sea, Fernando, que tú entiendes que los gravísimos problemas que tenemos ahora mismo en el contexto internacional de todo tipo tienen mucho que ver con el cambio climático. Fijaros, para haceros una idea, Israel nunca
nunca va a devolver los Altos del Golán. Los Altos del Golán es una zona de titularidad incierta que más o menos quedan bajo, digamos, la regulación del gobierno de Israel. Nunca lo va a devolver porque ¿qué hay en los Altos de Golán? Está el mar de Galilea, es agua, en una zona extremadamente seca donde los escenarios climáticos lo que van haciendo es cada vez menos agua. Ya hay unos 340 guerras por el agua, mayor intensidad, menor intensidad, pero el conflicto de Próximo Oriente tiene que ver con el cambio climático por el agua. Pero es que también el ejército de Putin entró en Ucrania contando con que la dependencia de los combustibles fósiles de Europa haría que Europa no se rebelara contra ellos. Era una partida de ajedrez bélica en la que contaba con su gas para que le cubriera las espaldas de su ejercicio bélico. De tal forma que el cambio climático lo que está haciendo es tensionando relaciones internacionales, está tensionando el uso de los recursos como el agua o los combustibles fósiles, y una de las, digamos, de los remaches de la sociedad que saltan con esta presión son guerras y conflictos. Y esto lo vamos a ir viendo, por desgracia. Y son de las cosas que podríamos ganar. Para mí, en esto de la oportunidad en el cambio climático, es que viéramos todo lo que podemos ganar de hacer las cosas distintas, porque estamos viendo todo lo que tu pregunta, muy bien enfocada, pues ha ido, ¿qué está en juego? Sí, a mí me gustaría que entre todos y todas desarrolláramos todo lo que podríamos ganar si le damos un poco la vuelta a la tortilla. Y para darle la vuelta a la tortilla, yo propongo, como muchos, acordarnos de los derechos humanos, que ya están escritos y que recomiendo a todo el mundo que el 1 de enero, además de apuntarse a un gimnasio y hacer esas declaraciones de que voy a pasar más tiempo con mis hijos y con mis padres, que te leas la Declaración de Derechos Humanos. Es una carta que se lee rápidamente y es fantástica. Y si la usamos como referencia y ponemos, por ejemplo, la dichosa economía un poco subordinada a los derechos humanos, muchos de los problemas ambientales, empezando por el cambio climático, estarían en otro lugar y los iríamos poniendo en otro lugar. Tú eres científico, Fernando, y además humanista, porque ya te estás manifestando así, sí, aunque sí, eso no sí. lo diga tu currículum. Yo tengo la sensación, y creo que todos tenemos un poco la sensación, de que teniendo como tenéis los datos absolutamente trabajados y contrastados, se os escucha muy poco, ¿no? Y en esto de las responsabilidades, yo creo que esto también es una estructura piramidal, ¿no? No todos tenemos la misma responsabilidad. Lo que tenemos ya está, no lo podemos cambiar, pero vamos a intentar ir desgranando qué responsabilidades nos competen a cada uno hasta llegar a todos y cada uno de nosotros. Pero si te parece, empezamos por la punta del iceberg, vamos arriba de la pirámide y yo creo que tenemos a la administración, ¿no? En realidad la punta, sí, podemos verlo como un iceberg, ¿no? Pero es un triángulo, ¿no? En el que de pronto pues cambia la marea o se funde un trozo y asoma otra punta. El triángulo está compuesto por los representantes políticos, el gobierno, las administraciones. Otra punta es el sector privado, las empresas y demás. Y otro es la ciudadanía, somos todos. Y nos necesitamos los tres. Nos necesitamos para el día a día, pero también nos necesitamos para salir de este lío. El lío climático tiene tal dimensión que Papá Estado no tiene dinero para pagarlo todo, ni mucho menos. Necesitamos el dinero del sector privado, pero no solo el dinero, sino también la capacidad de respuesta. El sector privado puede responder mucho más rápido que los gobiernos, que son lentos a la hora de instaurar leyes, de alcanzar decisiones, votaciones y, bueno, ya lo vemos, ¿no? Que las leyes y el Parlamento tarda años en poner en marcha algo y el sector privado de hoy a mañana puede poner en marcha cosas y tiene a su alcance una tecnología estupenda. ¿Que la está usando mayoritariamente para hacerse de oro? Pues eso es lo que tenemos que cambiar. Amablemente les tenemos que invitar al sector privado a que no se haga tan de oro, porque ese oro con el que se rodea es en repercusión de cosas como el cambio climático o el agua o cosas que son un poco de todos y todas. Y ahora estamos viendo que hay que ajustarse un poco el cinturón. Entonces, claro, el sector privado tiene una cuota muy importante de responsabilidad, como también tiene los representantes políticos. Pero los ciudadanos somos muchos. Entonces, compensamos el hecho de que nuestra alícuota es pequeñita con el hecho de que somos 8.000 millones. Y eso para mí es uno de los mensajes de esperanza. En España, una de las cosas que tenemos que cambiar es la idiosincrasia, porque
hay poca confianza en que podemos cambiar cosas. España, por su historia, por su manera de ser, por su cultura, por lo que sea, cuando se compara con países de nuestro entorno o con Iberoamérica, la ciudadanía en general no cree que los problemas de la gente los pueda resolver la gente. Y, por ejemplo, ya que hablábamos de agua, los cochabambinos y cochabambinas en Bolivia, ante la privatización del agua, salieron a la calle, era una guerra totalmente desigual de David contra Goliat y la ganaron. Pero no se metieron en la guerra para ganarla, que esto es uno de los cambios que me gustaría hoy enfatizar muchísimo. No hay que elegir las guerras porque las puedas ganar. Ahora hablo de guerras en sentido figurado, ¿no? Sino porque creas que haya que batallarlas. Y luego, como premio, a lo mejor las ganas. Porque esto es algo que muchas veces dices, ¿a dónde voy yo? Pues a cambiar a los políticos o a cambiar al sector privado. Bueno, tú solo a lo mejor no, pero los políticos tienen que ser reelegidos o votados, el sector privado necesita de clientes, inversores y el dinerito en el banco, en fin, poquito a poco, oye, se hacen bastantes cosas. Aquel dicho, hagamos aquello que se decía, ¿no? De mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en un sitio pequeño, cambiaron el mundo. Eduardo Galeano. Exacto. Y eso matemáticamente, ya que decías los datos, matemáticamente se simula y hay números muy esperanzadores ahí, en cuanto que no hace falta tanta gente para que se hagan cambios significativos en la sociedad. Basta con que haya unas pocas personas que despierten confianza, que impulsen algunas cosas y entre el 13 y el 18% de una ciudadanía informada es suficiente para cambios profundos en la sociedad. Con lo cual, esa matemática de la ciudadanía me parece importante que la recordemos y que pensemos que es verdad que te sobrecoge las dimensiones globales del cambio climático como de tantas amenazas ambientales o así, pero también tenemos multiplicando el poder de la ciudadanía hoy en día con los móviles y con la conciencia, el conocimiento que vamos globalmente adquiriendo, se puede. Otra cosa es que lo hagamos, que esto es para mí hoy una de las cuestiones, ¿no? Cuando salgamos luego por la puerta quedaremos, ¿vamos a querer? Porque la solución no es científica. O sea, la ciencia te pone sobre la mesa por dónde está la salida en caso de incendios. Y si hay un incendio, vas a tener que salir tú. Y ahora el incendio es el cambio climático. La ciencia te dice hay que hacer esto, convendría no hacer esto. Aquí hay algunas dudas, no lo tenemos todo claro, pero más o menos por aquí es la salida. Pero ahora tiene que ser la sociedad empujando estos tres vértices, ¿no? Del sector privado y los representantes políticos, los que tienen que querer, tenemos que querer. Y de momento, mira, una frase tipo titular. No arreglamos el cambio climático porque no queremos. Entonces, para mí la cuestión es, ¿y si queremos? Entonces, en mi cruzada personal es verlo con un poco de positividad, no solo con el, oh cielos, qué horror, esto se acaba, el mundo, que también, O sea, si ponemos datos, hemos hablado de Helen y de Milton, la cosa no pinta muy bien. Pero yo quiero ver más el lado de todo lo que podemos ganar y a lo mejor eso nos hace querer. Muy bien. Tengo ya un montón de cosas. Sí, porque van saltando, ¿no? De las que teníamos. Sí. Has dado un dato, comentas que entre el 13 y el 18% de la población informada, bien informada, puede cambiar cosas. ¿Y esa labor de información, de educación y de concienciación, a quién le compete? A ver, esto yo diría que tenemos que ser al final todos apóstoles de la verdad o del conocimiento. Me hacía mucha gracia ahora que está Donald Trump en campaña, ¿no? Para mí un shock fue, bueno, muchos de los comentarios de Donald Trump son para choquear, ¿no? A los que le dedicamos a pensar. Pero la idea de que había verdades alternativas, no lo acuñó él, pero él lo hizo muy, muy popular. Era como, hay una verdad y luego hay alternativas, verdades alternativas. Aquello me parecía realmente alucinante. Pero es un marco perfecto para que quepa todo. Claro, que pues, todo cabe, ¿no? Entonces el pensamiento mágico que arrastra eso, ¿no? De pensar que tú puedes, pues eso, quemar todos los combustibles fósiles y que no pase nada en la temperatura de la atmósfera, pues es un pensamiento interesado. Yo no creo que Trump sea negacionista en el fuero interno porque está además rodeado de los mejores asesores. Él lo sabe perfectamente, como los grandes negacionistas, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Boris Johnson, Bolsonaro, Milei en Argentina ahora, no son negacionistas. Se expresan como negacionistas porque tienen otra agenda. Entonces, para mí,
es un desafío el que todos logremos comunicar lo evidente. Y comunicar en esto, indudablemente, los científicos que podemos tener un conocimiento más profundo y también más actualizado de lo que está pasando, tenemos una responsabilidad. Pero a veces hablamos en raro. Hablamos con palabras muy técnicas, hablamos de cosas... si yo me pongo a hablar de fotosíntesis, sumideros de carbono, enseguida muchos de los que estáis aquí empezáis a perder un poco el hilo. Entonces, a mí me gusta lo de divulgar y me lo he tomado en los últimos 4 o 5 años casi como un pasatiempo a tiempo completo. Pero no todos mis colegas se explican fácil, ¿no? Entonces, necesitamos los medios de comunicación como interlocutores esenciales. Tenemos la gran amenaza y la gran posibilidad de las redes sociales. Las redes sociales son un arma de construcción o destrucción masiva. O sea, porque están en todos los lados. ¿Y quién filtra, quién regula, quién verifica que esa información que circula en las redes es más o menos... Nadie. Nadie y todos. Entonces necesitamos ciudadanos y ciudadanas con un pensamiento un poco crítico que cuando le llega algo por Instagram, por Twitter, por Facebook o por lo que sea, pues que sea capaz de decir, uy, ¿esto de dónde viene? ¿Esto quién lo dice? ¿Cómo se ha alcanzado esta conclusión? Al hacer esa reflexión ya estás comunicando con tu amigo, con tu familiar, con el grupo de trabajo, con compañeros, ¿no? Y ya estás comunicando. Y yo creo que como ahora la información discurre por todas las vías, por autopistas principales que pueden ser los medios tradicionales, pero por un montón de caminos secundarios, todo el que deambule con una pieza de información, sea en el mercado, en el ascensor o donde sea, es responsable de que lo que dice se pueda verificar y tenga algo de solvencia, no sea una verdad alternativa. No es que yo he leído, no es que yo creo, a ver, leído y creer, hay de todo, pero si estás hablando de cosas baladíes, da igual, ¿no? Yo creo que al final el novio se casa con el no sé quién o este le mete los cuernos, bueno, pues ahí lo que queráis. Pero si estamos hablando de calentamiento global que afecta a la vida de las personas, habrá que ser capaz de verificar eso. Mira, una anécdota. Cuando empezamos las clases en septiembre en la universidad, le digo a los estudiantes que va a llegar el 24 de diciembre. El 24 de diciembre se lo planteo a los chicos y chicas como el ejercicio dialéctico más complicado de estos términos. Les pongo el escenario de vamos a tener una confrontación con un elemento refractario al conocimiento, también conocido como cuñado o cuñada. Y para hacerlo todavía más desafiante, alguien de la familia, puede ser la suegra o una abuela, dice, tengamos la fiesta en paz. Entonces, teniendo la fiesta en paz, es decir, sin acalorarse mucho, te encuentras que a lo mejor de repente te dicen una cosa totalmente alocada y les enseño o practicamos con los estudiantes a, sin enervarse, ser firmes y buscar la verificabilidad de lo que está diciendo esa figura retórica del cuñado, ¿no? Y ahí tenemos un pequeño papel. Como ingrediente, yo suelo recomendar, ya que es la fiesta de Nochebuena, pues que pongamos un poco de sentido del humor, un poco de humanidad, que evitemos la confrontación así estéril, que escuchemos. Recientemente estuve en Corea del Sur y con muchos templos hinduistas, a Buda lo representan con orejas muy grandes y yo pensaba que era como era muy viejo y a los viejos no les para de crecer las orejas. Pues no, es porque para el budismo es esencial escuchar. Lo que representan esas orejas de Buda es escuchar. Entonces con el cuñado, con el recalcitrante, con Boris Johnson o con Bolsonaro o Trump, hay que escuchar. Y se desarman los populismos, la extrema derecha, las cosas más extrañas, se desarman bastante escuchando, pero escuchando noblemente y profundamente, no escuchando de forma cínica, diciendo, este pesado, qué tonterías dice, no, diciendo, ¿cómo es posible que una persona con estudios esté diciendo eso? Cuando tú realmente haces el esfuerzo, que es agotador, esa persona normalmente se siente desmontada porque esperaba un contraargumento y una pelea y estar ahí en la lucha, el rifirrafe. Si tú evitas ese cuerpo a cuerpo y dices, pero ¿cómo contrasta esto con esto que he oído de forma reflexiva y calmada, avalado por 150.000 científicos?
tú lo que estás diciendo, ¿de dónde lo has sacado? Y esto es por decir la respuesta un poco larga a tu pregunta de esto de la comunicación, quién comunica en estos tiempos. Es todo un desafío porque nunca estuvo la información tan disponible, pero es tanta la información que no tenemos claro la calidad de esa información. Se dice que una persona hoy recibe en una semana la información que hace 80 o 90 años recibías en toda la vida. Entonces, claro, es una cantidad de información que distinguir ahí lo que es verídico, lo que no es verídico. Los científicos tenemos herramientas matemáticas, estadísticas, tenemos unos procesos para gestionar mucha información, pero en el día a día no podemos poner en marcha toda esa. Entonces, hay que desarrollar mecanismos un poco críticos que no pueden ser porque esta persona es guapa, que está demostrado que las personas guapas convencen más, aunque no tengan argumentos. Entonces, pues un locutor o una candidata a presidente, si es guapa, hay más gente que dice, qué bien se expresa. No, tu subconsciente, ese cazador paleolítico, te traiciona, ¿no? Y te hace confiar en una persona solo porque te resulta físicamente agradable. Esto es lo que hay que estar un poquito prevenido, decir, bueno, vale, es físicamente agradable y me resulta entretenido hablar con ella, pero cuando habla de cambio climático, ojo, que no diga mucho disparate y que no tome medidas o que no hagan cosas que atenten contra la seguridad de todos. Me está saliendo muy socrático, Fernando, pero sí. A ver, la realidad es tozuda y has citado ejemplos como Milei, como Bolsonaro, como Trump, y has insinuado que utilizan ese negacionismo como rentabilidad política, ¿no? Aún a sabiendas de que no se lo creen ni ellos, me ha parecido a mí entenderte. Sí. Sin embargo, el relato que nos cuentan es absolutamente transversal ya. Cada vez hay más creyentes de ese tipo de relatos. Está fallando el sistema. Bueno, las estadísticas, así, las encuestas y la sociología, no dice que hayan más. Lo que sí muestran es que son más furibundos. Quiere decirse que cada vez llaman más la atención, dicen cosas más extraordinarias y como muchos de ellos están en puestos visibles, no solo presidentes de gobierno, sino pues responsables de empresas, tienen una proyección de lo que dicen y piensan mucho mayor que la de muchos de nosotros, ¿no? Y nosotras. Por eso quiero volver a la idea que decía antes de que tenemos mucho papel, somos muchos. O sea, el conocimiento del cambio climático como el conocimiento de muchas cosas va permeando en la sociedad y no solo en Vitoria, que sois gente muy culta con una casa de la cultura y fijaros un lunes todos los que sois, sino en general. O sea, tú estás en un mercado al aire libre en México o en Marrakech y la gente sabe, la gente a través de la tecnología del teléfono o de lo que sea, hay un nivel de información importante. Con lo cual no caigamos en pensar que porque gritan mucho, porque dicen cosas muy estridentes o porque están en puestos muy visibles, cada vez hay más de ellos. No. Es verdad que va siendo difícil neutralizarlos porque además lo que ocurre es que cuando hay incertidumbre, esto a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha sido lo mismo, ¿no? Si miráis la caída del Imperio Romano, cualquier momento así de colapso de la civilización maya, la historia de la humanidad ha pasado, sobre todo las grandes civilizaciones que han pasado por momentos esplendorosos, muy invasores también, como el capitalismo, pues colapsan. Y en esos momentos, cuando se asoma a un colapso, se tiende a endiosar a personas con un lenguaje muy simplista y muy mesiánico que ellos te van a sacar del problema. Y se abandona un poco el pensamiento crítico. Es que el pensamiento crítico, el tomar cartas en el asunto, es doloroso y difícil. Cuesta un tiempo, es mucho más divertido estar viendo el fútbol si te gusta el fútbol o estar leyendo una novela de romántica si eso es lo que te gusta hacer, ¿no? O tocar el piano. Pero ponerte a hablar del cambio climático, ponerte a entender este político y esta política que propone, tal, pues es un poco trabajoso. Entonces, cuando ves que las cosas se ponen feas, te entra un poco de miedo y un porcentaje de la población, que ese sí que va creciendo, opta por, yo esto no lo veo, y mirar a otro lado, lo de la avestruz, ¿no? De meter la cabeza en el suelo y tal. Eso sí que es algo a lo que hay que intentar luchar, porque es una tendencia muy humana, cuando el problema te desborda. El negacionismo se desmonta de la A a la Z a través de la ciencia. Sí, pero hay que identificar los tipos de negacionismo.
porque, por simplificarse, hay como una docena, pero hay básicamente 3 grandes familias de negacionismos. Tienes un negacionismo que es patológico. O sea, negar la realidad es una patología que también la tenían nuestros antepasados paleolíticos en la sabana. Cuando la realidad es horrible, uno de los clics que te hace el cerebro es negar que eso está ocurriendo. Y eso requiere asistencia médica hoy en día o requiere un tratamiento especial, ¿no? Cuando tienes un religioso, un guía espiritual, pues te intenta asesorar porque tu cerebro ha chascado la muerte de un familiar, una bancarrota, una situación que te sobrepasa y es una patología. Entonces, hay un porcentaje de negacionistas que no son muchos, pero que son también muy llamativos, porque niegan unas cosas que dices, pero hombre, no, y te lo está negando, que son patológicos. Eso tiene un tratamiento en fin. Luego hay un tipo de negacionismo que es por ignorancia, ¿no? Que cuando están un rato viendo un documental, escuchando tranquilamente y están con la mente abierta, dicen, no sabía que 1,5 grados podía generar estos líos. Entonces, el tratamiento ante ese otro tipo de negacionismo, que es un poco por ignorancia, es lo que estamos haciendo hoy, hablar, comentar, darle fuentes, enseñarle un poco dónde puede tirar del hilo. Y luego está el negacionismo que incorpora a más gente, en el que alguno de nosotros y nosotras caemos de vez en cuando casi de forma ineludible, que es como no te va bien, no te viene bien, te buscas un poco, no será para tanto, esto no será tan grave, y ese es el más contagioso. Que llega a extremos, es como una distribución, ¿no? Con gente en el promedio, gente que apenas que podemos ser muchos de nosotros apenas algún ratito, bueno, pues Amazon no es tan mala, o esto, en fin, porque me viene bien, tal. Te buscas una pequeña excusa para tal. Pero luego tienes los del extremo de tu misma familia, de negacionismos por interés, que, bueno, pues a lo mejor están en una compañía petrolera y por supuesto que saben, pero dicen, es que yo lo que hago es refinar petróleo. Y eso hay que acompañarles amablemente, pero con firmeza también a decir, no, esto no es así, esto hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues entre todos lo decidiremos, pero no me lo niegues, porque esto es un problema grave. Y bueno, estos son los tipos de negacionismos y contra ese... El último, el que digo que incluye a más sector de la población, pues hay que ir desarrollando tolerancia cero. Como se ha hecho con el feminismo, como se sigue haciendo con causas como quien niega el genocidio, o sea, la pederastia, son cosas que la sociedad va diciendo tolerancia cero. Ojo, esto no, pues cuando vemos una negación del cambio climático que tiene impacto en tanta cantidad de gente, a ver, la amabilidad y el respeto siempre, pero la firmeza no es incompatible, ¿no? Y dices, de lo que estamos hablando es algo serio, aquí tonterías las justas, y si tú lo sabes, porque si no lo sabes, estamos en el negacionismo de tipo 2, yo te lo explico, pero me parece que sabes. Entonces, si sabes, no me vengas con milongas, ya que tenemos a Milei tan próximo en esto. Vamos a intentar ponernos ya en clave de oportunidad, en clave positiva. Mira, justo cuando yo venía para aquí me he contado con la responsable de una tienda de ropa de aquí del centro de Vitoria y le he comentado que venía a charlar aquí un ratito contigo, ¿no? Y me hacía un comentario que me encendía la luz sobre alguna cosilla, ¿no? Me decía que en su establecimiento en concreto cada vez hay más clientas, es una tienda de ropa femenina, que miran la etiqueta porque quieren saber qué es lo que están comprando, dónde se ha fabricado, cuál ha sido el proceso. Y le he hecho una pregunta y te la voy a trasladar a ti, si las clientas tienen algún perfil determinado y sobre todo si estamos hablando de alguna edad. En su caso no sabía definirme la edad, pero yo tengo la sensación, y si solo es una sensación, espero que la desmontes, que las nuevas generaciones tienen más conciencia y más educación respecto a este tema que las antiguas, las viejas, los más mayores, los que somos más mayores. Bueno, estas generalizaciones son complicadas, porque tenemos tendencia a meter, por ejemplo, a los jóvenes en un cajón y defíneme joven. Yo con casi 60 años, en una carrera de montaña, me dicen, ¡uy, qué joven! Y digo, ya no sé si cualifico. Hay que definir que es joven por edad, se considera menor de 40, en algunos sitios menor de 25. Bueno, pero es que luego hay jóvenes de todo pelaje y de toda condición y con más conocimiento, menos conocimiento. Los jóvenes, claro, han nacido en un mundo digital,
A nosotros, muchos de nosotros lo hemos tenido que aprender como quien aprende una segunda lengua. Eso es una diferencia bastante general en el mundo de los jóvenes. Eso les permite una instantaneidad de cosas. Eso también tiene como contrapunto una menor capacidad de concentración y de foco. El TDAH y tantas cosas están, por un lado, aprendiendo a diagnosticar mejor, pero son una consecuencia de estar tan distraídos con tanto multitasking y multitarea. Estos son algunos de los rasgos un poco más generales dentro de la juventud, pero fíjate el dato que te voy a dar, que a mí, solo de decirlos, me ponen la carne de gallina. El 40% de los jóvenes del mundo apoyarían una dictadura militar. Probablemente no sean los jóvenes de Vitoria, es una estadística del mundo. Entonces, ¿de qué jóvenes estamos hablando? Yo quiero pensar que muchos jóvenes en nuestro entorno tienen un pensamiento crítico suficiente, pero también un joven ha vivido menos, por definición de joven, y le ha dado menos tiempo a madurar ideas, a sopesar argumentos, ¿no? Y eso viene con la edad. Claro, esto de la edad, permitirme también en clave casi de humor, ¿no? La fruta en un centro comercial envejece pero no madura. Los tomates no saben a nada. Esto le pasa a mucha gente, que envejece pero no madura. Entonces, esto de llegar a mayor, habría que acompañarlo con que el coco vaya también, en fin, aprendiendo a ver otras cosas. Cuando te pasa algo malo, entender por qué y que no te vuelva a pasar. Se dice el ser humano que es el único animal que tropieza en todas las piedras varias veces. Bueno, pues intentar tropezar en alguna piedra que no. O sea, si ya has tropezado, apréndetelo. Eso es madurar. Entonces, no todas las personas van madurando, por eso estos cajones generacionales son complicados, pero yo soy un acérrimo defensor de los pactos transgeneracionales. Necesitamos darnos la mano entre las generaciones, no solo por ética y, digamos, por justicia, que también, pero como científico intento ir un poco más allá de solamente la ética y el cariño y las emociones, que están muy bien, pero es la funcionalidad. Es que necesitamos aprovechar los talentos, que ahora los he esbozado un poco, que van con la edad. El pensamiento rápido y disruptivo de un joven, hasta que es formateado por el sistema, pues es un talento que necesitas en sede parlamentaria o en el consejo de administración de una empresa, pero no lo tienen fácil entrar. Y si entran, están un poco pintados en la pared, pues como han estado las mujeres pintadas en la pared mucho tiempo, que se las ponía como un jarrón, ¿no? Porque toca que haya una mujer, pero lo que opine esa mujer nos importaba nada. Ahora ya empieza a importarnos y sobre todo ahora ya el feminismo de 3.0, ¿no? Es la diversidad que nos estábamos perdiendo por no escucharlas. Pues eso es lo que hay que hacer con los jóvenes. No solo hay que atreverse a meterlos en órganos de decisión, que hay que atreverse porque se van a equivocar, pero estadísticamente es poco probable que lo hagan peor que nosotros. Lo harán más o menos igual, solo que digamos en porcentaje, en cantidad de errores, pero serán errores distintos y necesitamos otra manera de pensar. Y tenemos que atrevernos a confiar en esa diversidad de los jóvenes solo por ser jóvenes, ¿no? Y con las personas mayores, pues lo mismo, escucharlas, sobre todo los que hayan dado síntomas de haber madurado, pues que esa maduración nos enriquezca a todos, ¿no? Y todas. Y ya que va a haber cada vez más personas mayores por la curva, digamos, demográfica, pongamos en valor eso y tiene que haber ese pacto. Digamos que los más jóvenes y los más viejos se llevan súper bien. Y ahí estamos entre medias, los intermedios, que somos los que tenemos que facilitar que se hablen, porque un abuelo con su nieto o una abuela con su nietecita, hay una complicidad de toda la vida, ¿no? Ahora tenemos que, los que no somos tan abuelos y los que no son tan nietos, pues también empezar a transitar en esa nueva civilización que yo propongo, que, bueno, no solo la propongo yo, pero que es hacer, como decías antes, ¿no?, de defecto virtud y de decir, estamos con el agua al cuello, estamos en una situación complicada, necesitamos salir todos y aprovechemos los talentos diversos, ¿no? Fernando, seguimos con los jóvenes, activismo y cambio climático. Me viene a la cabeza, por supuesto, Greta, el fenómeno Claro. Greta y todo lo que vivimos. ¿Es o no contraproducente? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, tenemos tendencia también en nuestra sociedad a binarizar las cosas, blanco-negro, positivo-negativo, y normalmente realidades complejas tienen muchas miradas y el que unas mujeres se pegaran a un cuadro en el Prado,
pues tiene cosas negativas, han generado una reacción de rechazo en la población, y tienen cosas positivas como que muchas veces no se estaría hablando de cambio climático. A mí en concreto me llamó Risto Mejide en un programa de prime time, de máxima audiencia, para que habláramos de eso. Y los tertulianos que estaban con Risto Mejide les recordaron, porque el tono era muy crítico, muy de cachondeo. Como sabéis, estos programas son muy de espectáculo y muy de tal. Pero yo lo fui llevando un poco a estos derroteros y al final estuvimos dialogando mucho rato porque los tertulianos les recordaron, no estaríamos hablando de esto si esas mujeres no se hubieran pegado a los cuadros del Prado. No es que estés justificando la acción, ni sí ni no. No es toda positiva ni toda negativa. Lo que se está ensayando por los jóvenes más activistas, pero avalados por los científicos también, que estamos muchos de los científicos ya no sabemos cómo contarlo. Yo mismo me veo haciendo cosas, diciendo cosas, como otros científicos, diciendo hay que cambiar la narrativa. Si hacer documentales, hacer ruedas de prensa, publicar en las revistas al uso, salir en el telediario, no termina de generar el cambio que necesitamos, habrá que probar otras narrativas. Los jóvenes han probado y están probando otras narrativas. ¿Qué ocurre con los jóvenes? Pues, ¿por qué aprende un joven mucho mejor que nosotros un idioma? Porque no se hace tantas preguntas. Nosotros necesitamos conjugar el sujeto con el predicado, si es subjuntivo, si este es una palabra de origen griego o latín, y un joven directamente lo habla. Entonces, no necesitan saber toda la vida y milagros de los gases de efecto invernadero y de tal, para decir, hay un problema y esto no lo están arreglando nuestros mayores. Entonces, saltan a la calle, ¿no? Greta Thunberg fue todo un emblema en ese sentido, de ir los viernes a sentarse allí y decir, hoy no voy al colegio. Y ahora tenemos Fridays for Future, los viernes por el futuro, todos los profesores y profesoras en España en 20.000 centros, que están haciendo horas extras para intentar explicar por qué Greta Thunberg y otros estaban tan preocupados por eso llamado cambio climático. Y los jóvenes han saltado mucho a la palestra. En ocasiones se equivocarán, en ocasiones generarán más rechazo pero están elevando la prioridad de la sociedad ante un problema que los científicos, si nos das un ratito, te lo demostramos. Pero claro, los científicos tenemos una cuota de audiencia y llegamos hasta donde llegamos. A veces somos muy aburridos, pues empieza a haber ya programas, series de Netflix o alternativas plásticas. Hay artistas que hacen cosas relacionadas con el cambio climático y llegan al corazón de las personas, a las emociones. Se acaba hablando en la cena en casa. Muchas veces me preguntan, ¿qué puedo hacer por el cambio climático? Hablar de esto en la cena. Sí, hombre, qué pereza. Entre el blanco y el negro, ya nos has dicho, hay muchos grises, ¿no? Entre el optimismo más absoluto y el fatalismo total, ¿en qué punto estamos y qué es lo que más nos conviene? A ver, yo creo que hay que ir adelante y atrás entre un cierto pesimismo y un cierto optimismo. El optimismo que nos vale es un optimismo informado, no un optimismo frívolo. Hay una mujer, Bárbara Ehrenreich, de apellido alemán difícil de pronunciar, pero una Bárbara muy simpática, escribe unos libros muy provocadores, pasó por un cáncer y eso le hizo ir ya más sin filtro, y una de las cosas que decía Bárbara era que esa sonrisa de los norteamericanos, ese falso optimismo de todo va bien, ¿qué tal estás? Tú vas a un centro comercial en Estados Unidos, ¡qué bien, todo es fantástico! Eso, en palabras de ella y con una crítica mordaz y con datos, era para ella la causa de que Estados Unidos estuviera avanzando rápidamente a la irrelevancia, ¿no? Y le estén adelantando otras grandes potencias. Porque no se puede ser optimista de manera frívola. O, bueno, en la fiesta de despedida soltero, sí, vale, pero no como modo de vida. Y esa es un poco la tentación. De, todo va bien, todo es estupendo, todo maravilloso. Y esos son los influencers y los youtubers y en las redes, algunos de los que atraen muchos seguidores. Yo creo que en un optimismo informado. Un optimismo de largo aliento, un optimismo que no va a pulsos de dopamina, a pulsos breves de recompensas de ¡ah, qué bien!, sino del sentido de las cosas que te va haciendo encajar cosas, algunas duras, otras no tan duras. Desde luego lo que creo que tenemos que erradicar es el fatalismo. Y España, en general, como decía antes, no tiene confianza en el poder de la gente, también tenemos una cierta tendencia al fatalismo. ¿En qué bar nos escucha todos los días, varias veces, esto no hay quien lo cambie? Pues esto hay quien lo cambie.
Entonces, eso, o sea, es que eso es una conversación un poco de besugos. O sea, te viene Julián y dice, esto no hay quien lo cambie. Y viene Fernando y dice, esto hay quien lo cambie. Y así nos podemos tirar todo el día. Y digo, bueno, vamos a poner ejemplos de que se han podido cambiar cosas. Yo te pongo a Cochabamba, ya los he mencionado, y puedo sacar. Tengo centenares de razones para decir las cosas se pueden cambiar. No digo que sea fácil. Una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea fácil. Claro, el optimismo frívolo, todo fácil. Pierda 20 kilos antes del verano en una semana. Sí, hombre, ni es bueno, como dicen por aquí, ni es una gran realidad. Todos los kilos que se van rápido se vuelven otra vez a su sitio rápido. Entonces, si algo es difícil, en fin, no significa que no se pueda porque sea difícil. Mitigar el cambio climático, frente a toda una civilización, a una manera de hacer las cosas, no es fácil. Poner los derechos humanos por delante no es fácil. Pero en lugar de violarlos, los podríamos ir acatando o defendiéndolos y seríamos todos mucho más sanos y felices. Que a lo mejor tendríamos un Producto Interior Bruto un poco más pequeñito. Pues sí, ¿y? Si somos más sanos y felices, claro, eso es cambiar prioridades. Y por la noche el presentador o la presentadora te dice, España no ha crecido nada. Y tú dices, bueno, pero somos todos más guapos y nos lo pasamos mejor. Porque profundamente estamos haciendo algo por los demás y por el planeta. Y eso te da un sentido que no se traduce en el Producto Interior Bruto. ¿Por qué tenemos motivos para ser optimistas? Porque a varias escalas tenemos muy buenos ejemplos. A la escala muy local tenemos un montón de ejemplos que si queréis puedo ir desgranando, pero yo los he ido coleccionando. ¿Por qué? Porque estoy muy en contacto con los jóvenes, mis hijos, ya van siendo menos jóvenes, andan en los 20 y tantos, pero también en la universidad tengo todos los años cada vez chicos y chicas más jóvenes, porque como yo soy más viejo, los de 20 años cada día te parecen más jóvenes, pero todos los años son de 20 años. Y entonces a los jóvenes... Yo me río porque me pasa lo mismo. ¿Verdad? Claro. Pues a los jóvenes creo que no les podemos pasar una mochila de negatividad. La melancolía, por ejemplo, muchos de nosotros y nosotras habremos visto desaparecer un bosque. Es una pena, pero es tu pena. Los hijos que no lo han visto ese bosque, esa pena no la tienen. Ya tendrán otras penas. ¿Qué haces tú pasándole esa melancolía? Hay que respetar los tiempos. O sea, a ellos les estamos dejando un poco sin futuro. El futuro está negro. Ostras, pues no le cargues encima con tus penas. Aquí había un bosque. Bueno, que esa es tu pena. Entonces, lo de ser optimista y lo de ser... tiene que basarse en una serie de razones. Hay razones en lo local que se pueden ir escarbando de ejemplos de cosas que han ido funcionando a esa escala, comunidades energéticas, pequeños inventos, gente que va haciendo cosas en lo local y que te llenan de positividad, porque ves que con muy pocos recursos se consiguen lo que decíamos la frase de Galeano al principio, ¿no? Y eso se puede documentar. Y yo las colecciono. ¿Por qué? Para regalárselas a los jóvenes. Los jóvenes, por definición de joven, no han tenido tanto tiempo de ver tantas cosas. Entonces yo le hago un elixir, como si fuera leche condensada, y le digo 50 ejemplos de gente estupenda que hizo estas cosas. Aquí, África, Asia, Estados Unidos, España, tal. Aquí tienes... Pero claro, son cosas locales y hay que no... Una de las cosas que discutimos en clase y que discutimos en la cena con los hijos es esto hasta qué punto es extrapolable, qué impacto puede acabar teniendo. Y ahí es donde vienen ejemplos más globales, ¿no? Donde las sinergias sin un director de orquesta, donde cosas locales que simplemente están orientadas en la misma dirección, sin que haya un coordinador que lo coordine, sin que haya un político, sin que haya un presidente, sin que haya una jerarquía de poder, apuntan en el mismo sentido y consiguen efectos ya que trascienden a lo local, ¿no? Alianzas tácitas. A veces no es una alianza en forma de fundación con sus estatutos y su financiación. A veces no hace falta. A veces es simplemente, y ponemos como biólogos muchas analogías de cómo vuela un bando de 30.000 estorninos. No hay un estornino jefe que dice, todos a la derecha, cuidado que viene un halcón, separaros en dos. No. Los estorninos vuelan coordinados con 2, 3 piezas que además los físicos modelizan para poder reconstruir en la pantalla del ordenador el vuelo de los estorninos. Y son 2, 3 piezas de información que cuanto más cerca está la persona, en este caso el estornino, más importante es lo que haga. Con eso y 2 normas más, tú puedes hacer un vuelo relativamente complejo. Eso es una manera de escalar procesos locales que uno dice, bueno, pero esto no sirve para nada.
que no sirve para nada. Y más ahora con la herramienta de un móvil, estamos en unas circunstancias diferentes. Tenemos una tecnología diferente. Tenemos unas circunstancias históricas, económicas, un conocimiento diferente. ¿Qué hacemos con eso? Lo podemos destruir, ignorar, lo podemos usar para que se enriquezcan unos u otros, lo podemos usar para matar al que está al otro lado de la frontera, o lo podemos usar para vivir más sanos y felices. Que no es inventar nada nuevo, que los estoicos lo trabajaban mucho. Mira, otra pequeña tontería de estas de los estoicos, ¿no? Los estoicos hacían ayunos de dopamina. Claro, ellos no le llamaban dopamina porque ni sabían que existía la dopamina, pero ellos se tiraban un tiempo sin mucho lujo y de esa manera rebajaban su habituación a cosas y un vaso de agua era una maravilla. Entonces, cuando vayáis por una agencia de viajes y pongan, así, te ofrezcan un viaje, así diga, el lujo a tu alcance. Sonríete un poco porque por definición de lujo, el lujo no puede estar a tu alcance. Y después, yo puedo hacer del lujo lo que me dé la gana. O sea, cualquier cosa cotidiana la puedo poner en valor y de repente es un lujo. Esos juegos que nos permiten salirnos de esta dinámica consumista, de este capitalismo que subyace a haber calentado la atmósfera y habernos cargado lo que se llama en ciencia límites planetarios. O sea, el haber confrontado cómo funciona el planeta o la biosfera o tal, ha sido por no solo que somos muchos, que al ser muchos se complica la cosa, sino sobre todo que tenemos una codicia insaciable y que somos ese cazador-recolector que quiere más y más y más. Y cuando vives en España en lugar de en Sierra Leona, pues tu tarjeta de crédito es más potente. Y eso se tiene que regular de otra manera, ¿no? Les voy a dejar preguntar ya, pero eso, antes que el tiempo vuela. hemos sido espíritu crítico prácticamente con todo el mundo, con todos y cada uno de nosotros. ¿La ciencia, eres científico, está haciendo lo que le corresponde? A ver, yo diría que está haciendo lo que ha hecho siempre, pero vienen tiempos diferentes y igual toca que la ciencia haga otras cosas. Quiere decir, la ciencia pone sobre la mesa soluciones a casi la mayoría, me atrevo a decir, de los problemas que tenemos. Pero quizá no está haciendo suficiente en el sentido de cómo comunicar que eso está disponible y cómo comunicar que eso es deseable. Pues ahora les toca, ya tenemos por ahí alguna pregunta, le acercamos el micrófono y cuando lo tenga... Sí, muy buenas, profesor. Si los científicos puedan hacer algo, la pregunta de la moderadora, mi pregunta es si los empresarios, las grandes empresas y los legisladores y quienes dictan el destino de los estados pueden hacer algo. Esa es mi pregunta. ¿Y por qué? Porque yo creo que usted ha puesto el acento en el consumidor y la consumidora, en el vis-a-vis, nuestras conductas particulares, y seguro que sumamos, y ya solo con los vehículos de cada cual. Fíjate si podríamos dar un gran paso en este, pero al final detrás de eso hay una conducta legisladora o una conducta de una autoridad. Y yo no tengo la sensación de que realmente las grandes empresas y los dictados de los geopolíticos realmente van en esa línea. Lo digo porque las grandes empresas van al beneficio y el beneficio está claro y a veces van en comandita con los jefes de Estado en obtener beneficios y reparto de beneficios cada cual. Con Trump, el oleoducto de Canadá es un ejemplo total. Sí. Pero es que ni siquiera el gran avance el gran avance tecnológico en aras del cambio climático tampoco me da la sensación de que está siendo realmente... yo creo que es un engaño, o hay algo de engaño detrás. Esos grandes edificios, sobre todo públicos, que nos proyectan detrás, donde nos venden el sumum del futuro y gastan 46 veces más de energía que los que tenían nuestros padres y abuelos, que abríamos y cerrábamos la ventana y con eso regulábamos. Ahora gastamos energía en poner grados a 21 y gastamos 46 veces más. Las grandes empresas, lo mismo. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿están no tanto los consumidores y consumidoras, si las grandes empresas y los estadistas están realmente
no los científicos, las empresas y los estadistas están realmente dando pasos porque sí se firman acuerdos y yo suscribo que se han dado pasos de descarbonización, de energías alternativas, pero no sé si suficientes. Yo creo que bajas. ¿Y por qué? Por intereses que nos vienen de las políticas. Necesitamos voluntades políticas y necesitamos conductas empresariales que no acabo de ver en toda su dimensión. Bueno, la respuesta en corto es no. No están haciendo lo que se espera y lo que necesitamos. Pero si lo proyectamos, y hemos dicho que íbamos a venir en clave un poco positiva, hay posibilidades de que lo hagan. Yo voy a poner algunas piezas, ¿no? Yo, por suerte, por desgracia, paso bastante rato hablando de estas cosas con grandes empresas españolas o internacionales que de vez en cuando pues, me muestran su estrategia de sostenibilidad y les doy un aprobadillo raspado. Y le digo, venga, como decían antes, ¿no? Necesita prosperar. El tema es, las grandes empresas, algunas de ellas tienen un departamento de medio ambiente bastante potente, son muy conocedores de lo que están ellas mismas causando y a veces lo que piden es un Estado más emprendedor, un Estado más proactivo. El concepto de Estado emprendedor se debe, yo creo, fundamentalmente a Mariana Mazzucato, una economista de origen italiano, que explica las cosas muy claras, tiene un par de libros de divulgación, Misión Economía, por ejemplo, que hace alusiones a la misión espacial que nos llevó a la Luna en su día. Bueno, ese Estado emprendedor lo reclaman incluso algunas empresas que ya están viendo que su modelo de negocio se acaba. Si tú ves los comentarios del World Economic Forum, el foro económico mundial que se reúne una vez al año en Davos, en Suiza, ellos son completamente conscientes de que esto se acaba. A esto me refiero a estos beneficios extraordinarios, estratosféricos, obscenos, etcétera, ¿no? Que es a lo que aspiran todas las empresas a alcanzar y que se están ahora echando. Hoy venía leyendo entre el Banco Santander y el BBVA, están ahí a la guerra y tal. Bueno, de eso estoy hablando. Y ellos lo saben. Ahora, ellos solos tampoco pueden frenar. En el momento en que una empresa frene, pues ahora lo estamos viendo, ¿no? La OPA de BBVA le ha salido el tiro por la culata y ahora es 18 veces más potente el Santander gracias a que se ha pegado un tiro en el pie. Entonces, es un entorno tan depredador, tan salvaje, que necesitan un árbitro. Es como si tú dejaras a dos jugadores de boxeo sin un moderador, acabarían con los ojos saltados de las órbitas y sin dientes. Entonces, las propias empresas son conocedoras de esta y piden que haya topes, que haya regulación por parte del Estado que las ponga a todas a jugar con las mismas normas, pero más, digamos, sostenibles. Los gobiernos, los Estados, no están tampoco ahí. No se atreven a hacerlo porque en algún momento, desde la Revolución Industrial, la economía adelantó a la política y las decisiones ya no son políticas, son económicas con un tinte político, pero es sobre todo la economía la que se interpone en todas las decisiones. Por eso habla Mariana Mazzucato del Estado emprendedor. Hay que darle un poco la vuelta a eso. Esto, según como lo cuentes, suena a ideología. Y yo no tengo ningún problema en que hablemos de ideología, pero antes de llegar a eso, esto es matemáticas. Esto no es yo soy rojo, tú eres azul, el otro es no sé qué, esto es de izquierda, de derechas. Esto son matemáticas. Y cuando se hacen modelos económicos teniendo en cuenta la intervención del Estado, pero vamos a ver, en el gobierno más capitalista del mundo, que es Estados Unidos, se toman medidas comunistas como es que los fondos federales pongan un tope, pongan regulación, eso sí, luego después del momento, le llaman economía no convencional. Es marxismo. En Estados Unidos aplican medidas puntuales durante unas semanas para regular los mercados, pero que no hay ningún problema, pero que con esa etiqueta de marxista-leninista parece que estás mencionando al demonio. De hecho, muchos recordaréis que antes para entrar en Estados Unidos tenías que llenar un papelito y si te preguntaban si eras comunista. Y si eras comunista tenías que hablar con la gente de aduanas porque igual no te dejaban entrar. El comunismo se veía como lo malo de lo malo, pero ni malo ni bueno. Por lo menos desde el punto de vista científico, el comunismo no se ha podido implantar, no ha funcionado, tenía sus problemas, el capitalismo estamos viendo que nos lleva al cambio climático, o sea, ni malo ni bueno, pero lo que necesitamos es, indudablemente, dejando a un lado las ideologías, un Estado que proteja a la ciudadanía,
No que esté mirando todo el rato por ver si son reelegidos los políticos y si las reglas del juego pueden seguir un poquito más, 4 añitos más, ¿no? Pues eso es lo que nos está entrampando a todos. Entonces, contestando en breve a tu pregunta no lo están haciendo, pero sí lo podrían hacer, sobre todo si los votantes damos una señal más neta de qué es lo que nos preocupa, si nos preocupa si vamos a Rolex o a setas. Esto los políticos lo van a entender porque su único objetivo en la vida mayoritariamente es ser reelegidos. Entonces, si tú le mandas una señal correcta, verás tú si pillan si van a Rolex o a setas. Pero no se la damos, porque queremos también un poco a veces en la ciudadanía mantenerme el centro comercial, aunque sea muy contaminante, porque en los sábados no sé qué hacer con los niños. Esas contradicciones los políticos las captan y hacen lo que les cuadra para mantener las cosas como están hasta ahora. Y en las empresas nosotros somos los que les compramos y los que invertimos y los que tal. Entonces, no es... Y me ha gustado mucho que saques esa pregunta porque una de las cosas que sí digo es no aceptemos la mochila extra. El consumidor parece que tiene que ser un superhombre o una supermujer, que lea etiquetas, como decías antes, que sepa de todo, que tome decisiones muy conscientes y además que trabaje 14 horas al día, saque adelante a sus hijos y lo haga todo. Pues no, ya, punto. El consumidor ya no puede hacer ni debe hacer mucho más de lo que está haciendo, pero lo puede hacer con un poco más de visión crítica, ¿no? Y que las empresas que hacen postureo ambiental no cuele. Y es simplemente cortarles un poco las alas, ¿no? O sea que te reconozco 2 cosas, una que no hacen y otra que no aceptemos más en los consumidores de lo que necesitemos. Por ejemplo, dos datos muy concretos, con el agua y con el desperdicio alimentario. Estoy a punto de hacer 2 vídeos muy enfadado, diciendo basta ya que nos digan que no desperdiciemos la comida. Pero vamos a ver. Si el desperdicio alimentario mayoritario no lo hacemos en casa, y te hacen sentirte... Y mi madre me decía que no sobre la comida, cuida la comida y todo. Entonces ya tenemos una psicosis y vienen y te la alimentan y te dicen, etiqueta los alimentos en la nevera, todo tiene que estar... No tires la comida. Bueno, vale, bien, sí, no lo hagamos. Pero eso es entre el 8 y el 10% del desperdicio alimentario. Si queremos realmente reducir el desperdicio alimentario, no hay que tirar los tomates porque el precio de mercado no los absorbe, o Andalucía que se ha deshecho de las cebollas porque venían de Perú y de Brasil que son más baratas. Ahí está el desperdicio alimentario. Entonces no me vengas con que yo ya intentaré no tirar la comida en casa. Y lo mismo, exactamente lo mismo, y los valores son muy parecidos, pasa con el agua. Cierra el grifo. Sí, claro, vendrá bien cerrar el grifo. Pero el 80 y tantos % del agua es el sector agrario. Y están produciendo una comida para tirarla, mayoritariamente para tirarla. La mitad de los limones se han tirado por razones de mercado. Entonces, si no te atreves con el que gasta agua, en fin, no tengas cara y nos vengas a nosotros a decir cierra el grifo, que ya lo estoy cerrando, que no es por no cerrarlo, pero a ver si tú cierras también otros grifos. Eso es lo que quería yo decir, me ha venido lo que tú decías, de que no aceptemos los consumidores más carga de la que ya hacemos, que ya somos superhombres y supermujeres. ¿Hay más cosas? Sí, por aquí delante. Hola, buenas tardes. Hola. Hablando de agricultura, yo le quería preguntar, bueno, a ver qué opina, que a nivel local, cuando dice que a nivel local se pueden hacer cosas, pues a nivel local hay muchos agricultores que están apostando por la agricultura regenerativa, que es la agricultura, bueno, que no usa venenos, vamos a decirlo así, fitosanitarios se llaman, pero bueno, en realidad son venenos. Y están haciendo que la planta capte el carbono, ¿no? Que luego va a regenerar las raíces y bueno, van a crear muchos microorganismos. Y esto hace que esas plantas sean un sumidero de carbono. Entonces, sin embargo, pues está usando, o sea, han salido los agricultores, ha habido muchas manifestaciones y tal, tractores, en contra de eso, precisamente de la agricultura regenerativa, que haría que pues que nuestra salud fuera mejor, que comiéramos mejor, o sea, haría un bien a la sociedad enorme y lucharía contra el cambio climático. Totalmente. Pues has sacado un tema que daría para estar hablando mucho y es muy importante, el de la agricultura. Pronto saldrá un articulito de divulgación que he escrito que se llama La gran confusión y hago alusión a los tractores. Los tractores representan la gran confusión. De hecho, salió, mientras estaban tractoristas no solo en España, sino en Europa,
Mientras estaban esos tractores salieron algunos artículos precisamente de agricultores y agricultoras de otras formas de producir comida. En El País, por ejemplo, salió una mujer diciendo: yo es que no puedo hacer una tractorada porque no tengo tractor, ni lo necesito para el tipo de agricultura que yo hago. Quiere decirse que hay otra agricultura alternativa, mucho menos competitiva en términos industriales, pero mucho más saludable, mucho más interesante y que científicamente se puede demostrar no solo que tiene, como tú dices, menos venenos, es que si le das un poco de tiempo, normalmente 4 o 5 años mínimo, pero lo suyo es una década, acaba siendo igual de productiva que la convencional. Pero la gente que se ha comprado ya un tractor y que está endeudada hasta aquí, sigue enganchada en un negocio en el que su porcentaje de beneficios es mínimo. Es muy difícil que ese agricultor entienda en el lío en el que está metido porque está hasta aquí de deudas y está entrampado en un mercado que le deja muy poco beneficio y entonces cualquier mínimo cambio con el precio de la cebolla o el coste de no sé qué ya se viene abajo. De resiliencia, nada. Fíjate un dato. Hace 80 años un agricultor recibía del orden de un 47, 48% del dinero por el precio de venta de su producto. Es decir, si valía €1 el kilo de tomates, recibía 48 céntimos. Ahora es un 7%. Claro, no tiene ningún control de lo que está produciendo. Hay una cadena de intermediarios, también conocido como parásitos, que se van llevando trozos sin hacer mucho y al final los del tractor, los que han apostado por una forma de hacer esto a lo grande, lo hacen a lo grande y en eso van a pérdidas, pero si le venden a las grandes superficies los pimientos más baratos de lo que les ha costado producirlos, pero con tal de no perder la gran superficie, es un mecanismo, por eso hablo de la gran confusión. Si hacéis una colección de los carteles que había en los tractores, veréis lo que digo de la gran confusión. Yo iba en bicicleta entre los tractores y iba haciendo fotos de lo que ponían. Cada tractorista decía una cosa, llevados por la desesperación económica, también azuzados por intereses de determinados grupos. En fin, era una grandísima confusión. Y para hacerla todavía más dolorosa, infringir más los derechos humanos, Ursula von der Leyen, en lugar de defenderlos y protegerlos, le dice 10 años más de veneno. Glifosato, barra libre de glifosato 10 años más. Porque estas personas entendían en su... Yo necesito glifosato para asegurar que saco no sé cuántos pimientos por hectárea. Y dices, no, es que el glifosato, el primero que se envenena eres tú. Y eso Úrsula tenía que protegerlos de algo que a lo mejor ellos no están viendo. Igual que vienen las autoridades y te dicen no vayas a más de 120 en una autopista que te puedes matar, pues Úrsula tendría que decirle a los agricultores, no, el glifosato mata, y a ti el primero. Ya veremos lo demás cómo lo arreglamos. Estos son los políticos que no están a la altura del desafío. Pero es que si nosotros estuviéramos ahí también nos temblarían las piernas. Porque a Úrsula, ¿quién la ha puesto? Entonces, por eso hablo de recivilización. Y ahí cuando digo que podemos cambiar muchas cosas es enfadándose un poco como estoy enfadando yo ahora. Amablemente, pero enfadándose un poco. ¿Hay alguna cosa más? ¿No? Sí, otra pregunta por ahí. Sí, ha salido varias veces la palabra jóvenes a lo largo de la charla. Por ejemplo, el comercio electrónico. Yo lo único que compro comercio electrónico es una entrada de cine que no tiene que hacer ningún gasto de gasolina ni nada. Pero ellos compran mucho el comercio electrónico, por internet, en plataformas logísticas bestiales como Amazon, etcétera, etcétera. ¿Eso qué implica? Implica gran cantidad de camiones en la carretera y luego furgonetas a las ciudades que echan CO2. Hay una contradicción, ahí tienen que, porque son ellos los que compran comercio electrónico y además está desertizando el comercio de las ciudades. Todas las lonjas vacías, hay cantidad de hojas y plazas en Vitoria. ¿Por qué? Pues porque la gente compra o bien en centros comerciales grandes o a través de Internet. Totalmente. Eso es un punto muy delicado. Y si nos vamos al sector de la moda, por ejemplo, no sé si conocéis Shein, la marca Shein, que vende una moda online muy barata y que muchos jóvenes se compran por Shein una camiseta que les cuesta 3 euros y que el transporte vale 14 y que se la ponen un día y la devuelven, con lo cual se ha gastado la humanidad un montón para una camiseta que el chico o la chica le ha costado 3 euros. Tenemos que pensar que si nosotros tenemos el cableado del paleolítico, ese que decía antes, para hacer un poco de guiño y de broma y de entendernos lo que quiero decir, un joven, por definición,
le ha dado menos tiempo a contrarrestarlo con cultura y con reflexión. O sea, potencialmente, no se puede generalizar, pero potencialmente un joven todavía es más directo, emocional, porque no ha pasado 40 años, en fin, calibrando sus impulsos con un poco de conocimiento. Entonces, ser consciente de que la ropa que se acumula en el desierto de Atacama, en Chile, en grandes toneladas, es en buena medida debido a eso, pues requiere una reflexión dura y no creo que sea muy justo que les echemos en cara que lo están haciendo súper mal. Tenemos que acompañarles en acelerar esa visión que a nosotros a lo mejor nos resulta más fácil hacer. Ellos, sin embargo, nos pueden acompañar en otras cosas que las están viendo más claras que nosotros. Por ejemplo, lo engañadísimos que estamos con el capitalismo y con un montón de marketing, que a lo mejor ellos en eso son muy críticos y lo ven. Y nosotros estamos viendo su huella ambiental como la que has... Por eso digo del pacto intergeneracional, porque por tu posición de edad y de civilización y de edad, bueno, y de generación, pues ves con más claridad unas cosas que otras. Y ahí tenemos que sentarnos, ¿no? Y decir, oye, esto de la ropa, 1/3 de la ropa que está acumulada en el desierto de Atacama no se ha llegado a estrenar. Entonces, y los ríos de ropa. En África hay ríos auténticos de ropa, que no ves casi fluir el agua de la cantidad de ropa. ¿Por qué? Porque nosotros, esto también aquí ya sacamos a los jóvenes, nos metemos nosotros mismos. Nosotros cambiamos de ropa, la llevamos a un contenedor humanitario y ya decimos qué buenos somos. Y llega a África unas toneladas de ropa que no se sabe ya qué hacer con tanta ropa. Hay artistas africanas que hacen unas maravillas rehaciendo ropa de colores, pero claro, es con un 1% de lo que les llega. El 99%, allí están montañas de ropa de gente muy humanitaria, pero que no debería cambiar de ropa tan a menudo. Y eso no son solo los jóvenes. Quiere decir que efectivamente hay algunas tendencias que tendríamos que vigilar. Las adicciones. Somos muy de adicciones, el humano en general, pero los jóvenes... Pues eso, porque no han tenido todavía esa opción de calibrar sus adicciones, elegirlas. Pues yo soy adicto al Rioja de reserva y como es tan caro, pues me bebo poco. Pero claro, te ponen camisetas a €1 y en eso las ludopatías, todas las ejercicios de marketing entrampan con mucha facilidad a los jóvenes. Y ahí tenemos que protegerlos de eso que vendrá con la edad. Ya con la edad se darán más cuenta y ahí es donde tenemos que protegerlos. ¿Por qué se protege la pornografía infantil? Bueno, ya tendrán tiempo de tener experiencias sexuales, pero ahora con el cerebro que tienes y tu configuración emocional, esto no toca. Y eso nosotros lo entendemos y les protegemos. Pues también habrá que protegerles de esa manera tan fácil de comprar online. Pero todo esto es una tecnología que va tan deprisa que las leyes... háblales a sus señorías de estas cosas. Corresponsables y optimistas informados. Me ha gustado ese término. Fernando Valladares, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. No será la última vez que pases por aquí, eso seguro. Y nos has dejado un recadito, que es eso de que vamos a seguir ahora cuando salgamos de aquí todos envejeciendo y a ser posible madurando, ¿no? No nos vamos a quedar solo en envejecer. A ustedes muchas gracias también por acompañarnos y feliz semana. Muchas gracias. Un placer.